Bueno, como al inicio, este equipo que formamos y que nos llamamos el tiempo de la infancia, creo que tenemos cierto tono, un tono que puso esa canción, y lo que va a suceder ahora también tiene que ver con ese tono que le queremos dar a nuestro hacer en las aulas, en las instituciones educativas. Le escuché decir a Walter Cohen: tal vez sea interesante precisar qué estamos otorgándole a la infancia cuando le damos un presente en el tiempo. Si un límite, una frontera, un instante, una duración, una intensidad, una posibilidad, una fuerza o alguna otra cosa. Y hay algo que a mí me parece muy interesante otorgarle a la infancia, que es poesía. Por eso invitamos acá a un poeta geselino. No tengo nada escrito porque es un amigo, porque cuando escuchen su voz y su lenguaje ya está todo dicho, y es Aníbal Saldívar. Gracias. No les quiero robarles mucho tiempo. La idea fue intervenir en este encuentro desde la poesía. Primero no sabía bien cómo justificar por ahí esta decisión, pero escuché tranquilidad en la canción del principio, dislocación del lenguaje, de la palabra, soledad deseada, todo habla de poesía. Entonces voy a compartir esto que tiene que ver también con un proceso personal de salir a transmitir poesía. Después de 40 años de la soledad deseada y de estar disfrutando de solo escribir acá en Villa Gesell, apareció esto que tiene que ver con la responsabilidad que decía recién Corina, ¿no? O sea, hacerme cargo de esto y transmitirlo. Y lo estoy llevando a las escuelas, estoy compartiendo con alumnos de distintos cursos, y creo que les estimula justamente la subjetivización y esta soledad deseada, en donde encuentran la posibilidad de, con las palabras, encontrarse a sí mismos y reconocer cosas propias de su vida, de su tránsito conflictivo en esa etapa de su vida. Elegí algunos poemas que algunos son del año 81, cuando mis hijos eran chicos, tratando de encontrar algún link con el tema de hoy. Son 8 nada más y son breves, así que no se preocupen. Y además, bueno, el último lo escribí hace una semana, o sea que 40 años en un arco que los primeros tienen que ver con esa intimidad familiar, ese momento de la vida. Bueno, ahí va, ¿no? Certeza. Hijo, tu vida es un misterio, y yo, que soy tu padre, no sé quién soy, ni qué soy exactamente, pero en tu vida se duplicó el enigma. Tal vez seas la forma de una ola de mar, tierra, sombra o luz, y yo sea una ola apenas más antigua, y entre nosotros brille tan solo el fulgor de un accidente, de una ley que nos iguala y que no me da derechos, mientras abunda un rocío constante que lleva tu nombre. Cuna. Por amor a lo que respira, la noche no hace ruido, y la respiración invade todo y se traga el tic-tac metálico. El televisor de pies fríos te mira y ves a la Virgen rezando de perfil. Por amor al niño que sueña, tu respiración sea detenida. En la oscuridad se dibujan los sueños como canciones de cuna, y la noche se deja llevar y se pierde en el cuerpito dormido.
Puedo acompañarte, aprender, ir a todos tus abismos por amor. Estoy ávido e inquieto y hago preguntas, pero no puedo enseñarte nada. Enseñar es repetir, fijar y consolidar. Yo eso nunca lo aprendí. Digo siempre que sí, completamente, porque estoy en el... El sonido, esa musiquita... Estamos en un hotel, Carlos. ¿Qué situación? ¿Cómo se dice? La música... música funcional. Repito. Es investigador. Es investigador del CONICET e investigador del área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. Realizó estudios de posgrado en el Consejo Nacional de Investigaciones de Italia, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. Fue coordinador del área de educación de Flaxo en el periodo 2008-2011 y actualmente coordina los cursos de posgrado Pedagogías de las Diferencias, que recomiendo el libro, Escrituras, Creatividad Humana y Comunicación, junto a Violeta Serrano García, Entre Cuerpos y Miradas, junto a Iván Castiblanco Ramírez, y Despatologizando Diferencias, junto a Gisela Unglitovic y Juan Bassen. Y es mi amigo del Face. Soy una de esas 5.000 personas que tienen amigos en el Face. Es poeta, tiene una mirada hermosa de la educación, de la infancia, de los que enseñan, y por eso está acá. Carlos Escliar, con su charla Época y Educación, una relación de semejanza o de diferencia. Gracias. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, yo no voy a comentar de mis amoríos en Villa Gesell cuando era joven. Pero si hubiera aquí algún hijo que yo no supe que se presente, por favor. Estoy deseoso de conocer. Muchas gracias, Lili. Gracias, Andrea, y esa organización llamada Sociedades Completas. Miren, lo que yo voy a tratar de hacer es mezclar 3 registros. Por supuesto que voy a atacar el tema, voy a melodiarlo como pedagogo, como educador que soy, voy a atacar el tema. Pero también voy a acompañarlo de unos ciertos relatos a propósito de la infancia y la fragilidad, escenas de infancia y fragilidad. Y también voy a incorporar un personaje al mejor estilo Elena Santa Cruz, a quien no conocía hasta hace 30 años atrás, que es un amigo mío llamado Leo, que tiene 8 años, y con el cual discuto acaloradamente sobre lo que hace la poesía. Fue Leo. Leo es un amigo mío de 8 años con quien todo el tiempo discutimos intergeneracionalmente, yo representando a una generación que empieza a despedirse, ¿no? Que ya es de lo viejo, sí, ya es de lo viejo, y él es de una generación de lo nuevo, y de alguna manera de eso se trata la idea de educación, ¿no? Una idea que evidentemente tiene que ver con una distancia necesaria, por lo menos entre 2 generaciones, para que se dé algo llamado transmisión,
algo que se pueda ser llamado algo enseñar. Enseñar cómo mostrar, enseñar cómo narrar, enseñar cómo contar algo, si es que aún tenemos algo para contar, algo para narrar, y si además si es cierto que esa distancia existe. Entonces, estos tres registros, espero que pueda yo separarlos convenientemente para indicarlos, pero de alguna manera componen también mi propia vida, ¿no? Mis propios fragmentos. Ser poeta es un poco complicado porque ¿quién te da el diploma? ¿No? ¿Quién te dice que uno es poeta? Yo formo parte de Poetas Ensayistas Narradores de Argentina, es una organización internacional, el PEN, pero ahí todos me llaman de pedagogo, y cuando voy a la pedagogía todos me llaman de poeta, de tal manera que estoy como en un atolladero, y lo que he tratado es resolverlo haciendo una poética de la educación, y se acabó. Entonces me gustaría mucho que me acompañen, y agradezco también que la primera parte tenga que ver con la fragilidad, porque por ahí voy a empezar, por la fragilidad. Acompáñenme por favor con esta suave lectura que haré sobre la fragilidad. ¿Quién sabe si al principio no era la fragilidad? Al principio, y claro está, un poquito antes del final, o durante todo aquello que está entre el principio y el final, y que algunos llaman vida, mundo, existencia, devenir. Si eso que he llamado vida comienza con un érase una vez y culmina cada vez que alguien se da cuenta de algo, todo lo que está en medio es pura fragilidad. No la fragilidad del individuo, de su alma o de su espíritu, sino de su cuerpo. Un cuerpo de frío, de sueño, de memoria y olvido, de desorden, apasionado y aprisionado entre deseos de sentir y percibir. En la duración de la fragilidad está la posibilidad de contarnos algo, de narrar lo perdido y reencontrado, de volver a sentir la lengua maternal como aquella que fecunda y sobre todo perceptiva, ancestral, ética, la lengua del arte y de la infancia, la que se equivoca. Dicen que lo frágil es la facilidad de algo para romperse, su propia debilidad para deteriorarse. Dicen además que es lo opuesto a la tenacidad. Yo diré que la única necesidad de lo frágil es encontrarse con otras fragilidades en el reino de la pasión o de la imaginación, o bien de la ficción, es decir, hacer otras vidas, quitarse del lenguaje infectado del poder y eludir toda absurda convención. Es verdad, la fragilidad es esa intimidad de cada una, de cada uno, que no desea otra cosa que experimentar lo pequeño. Ese umbral impreciso que a veces existe entre lo que creemos ser y el modo en que esa creencia se torna gesto, acción, sentido, rotura. El universo de lo frágil no obedece a una teoría ni a una justificación. Es una patria que está hecha de gestos, y en esa patria de la fragilidad tendría que haber más niños, más ancianos, más animales, más versos, más lluvia, más ignorancia, más árboles que tiendas, más tránsito, menos urgencias, una rápida desilusión. Y es la patria que está contra la flor aplastada por un calzado de última moda. El universo de la fragilidad sostiene una pregunta que de otro modo sería inaudible: saber si la muerte nos hace vivir o si vivir nos hace la muerte. Y en ese sentido la fragilidad es un hueco cavado a mano en un cuenco de barro inestable, a punto de resquebrajarse.
El vidrio entero con una posible rajadura, la tierra que se supone firme, pero está en medio del mar y de los pantanales. Si en el principio fue la fragilidad, el resto del relato está aún por escribirse, o por inscribirse, o por callarse. Pues moriremos, y esta frase no es una señal para el encogimiento de hombros, ni siquiera alude a un orden natural de la vida que divide la mala y la buena suerte. Morir es, por el contrario, el titubeo del tiempo que nuestros cuerpos, para vivir, necesitan comenzar a pronunciar. Perdón. Cuando el escritor Roberto Bolaño se siente enfermo y tiene un hijo llamado Lautaro, muy chiquito todavía, decide por primera vez preguntarse por qué dejarle a los demás, qué se puede enseñar a los demás y cómo hacerlo. Claro que es una circunstancia extrema, fragilidad, como voy a morirme, pero esto lo sabemos todos. Me pregunto qué puedo hacer, qué sería hacer lo suficiente para dejarle a los demás algo que me parece que vale la pena y que me daría mucha pena si los demás no lo aprendieran de algún modo. Roberto Bolaño escribe un poema en un librito llamado La Universidad Desconocida, donde le dice algo así como: lee a los viejos poetas, hijo mío, y no te arrepentirás. Y deja esta expresión, la primera parte con un dejo de inflexibilidad, ¿no? Lee a los viejos poetas, hijo mío, pero luego le agrega un vínculo, una relación, una especie de pasión. Creo yo que no te arrepentirás, pero es cosa tuya, no es cosa mía. La cosa mía es: lee a los viejos poetas. Si te arrepentirás o no, se trata de tu vida, no de la mía. Yo creo que aquí se concentra casi todo. Miren, si uno quiere perder el tiempo, podríamos darle vuelta a este poema y encontrar allí todas las claves de por qué educamos, qué tipo de lenguaje podemos asumir a la hora de educar, qué vale la pena decir y qué vale la pena no decir, cuánto todo se torna obligación o se torna pasión, si nosotros como maestros transmitimos pasiones o transmitimos conocimientos. Está todo allí, pero no voy a tomar el atajo de decir está todo allí, sino que voy a pensar un poco fuera de este primer recoveco que yo creo que Roberto Bolaño lo pudo expresar agónicamente, me refiero en su último momento, pero que da una señal de lo que un maestro puede hacer y decir. Yo generalmente, cuando estoy con gente, no digo tenés que leer ese libro, no te humillo con lo que no existe hasta ahora, no trabajo con la idea de una falta que debe ser recubierta por orden superior de un maestro, sino que intento transmitir una pasión. Y aclaro que esa pasión, muchas veces mal entendida, no se refiere a nadie en particular. No es la pasión por los niños, no es la pasión por las matemáticas, es la pasión por algo. Y esto me parece que todavía no lo hemos entendido definitivamente. Solo alguien apasionado por la lectura, lo que no quiere decir cualquier lectura, puede transmitir la lectura. Solo alguien apasionado por la música puede, de alguna manera, entender su vínculo con la música y hacer de eso el motivo de la enseñanza. No la música, sino el vínculo con la música. No la poesía, sino el vínculo con la poesía. Lo que algunos autores han llamado
la transmisión ya no del conocimiento poético, literario, musical, etcétera, etcétera, sino la transmisión de una experiencia poética que incluye el desgarro y la alegría. Porque en esto también hay mucho bla 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 a propósito de lo bonito que es todo, ¿verdad? De lo bonito que son los globos amarillos, de lo bonito que es la felicidad. Y uno dice, en realidad lo que estamos transmitiendo es también un desgarro, que significa salirse de uno, salirse de uno. Pero vamos a ordenar un poquito esta conversación que les vengo a plantear. Voy a partir con una idea un poco evidente y superflua. Tengo la impresión de que hay una naturalidad o una naturalización cuando hablamos de la infancia como aquello que le corresponde a los niños, casi por definición. Niños, dos puntos, infancia, infancia, dos puntos, niños. Perdonen si es sábado a la mañana, pero voy a complicar un poquito la cosa. Voy a tratar de hacer que hoy a la noche las cenas tengan otro tema para conversar. No sabes lo que es su peor, que la infancia no es la niñez, ni la niñez es la infancia. Mientras el otro lava los platos, digamos, uno puede ir hablando de estas cosas que esta época es el síntoma manifiesto de que efectivamente entre la niñez y la infancia hay una relación no transparente. No se da por sentado que los niños cuando nacen tengan infancia, ni se da por sentado que toda infancia recorra la niñez, como si infancia y niñez fueran términos evolutivos, cronológicos, sino que vamos a intentar mostrar, justamente porque la época lo revela en carne viva, que puede haber niñeces sin infancias, y que por lo tanto, tal vez, el principal motivo del educar consista en dar infancia a la niñez. Tal vez no estoy seguro de eso, pero no importa. Como son los primeros 10 minutos, no voy yo a exagerar con mi punto de vista. Lo que digo es que voy a necesitar tiempo también para desenrollar esta idea. ¿Qué querrá decir dar infancia a la niñez? ¿O qué querrá decir una niñez sin infancia? Es porque da la impresión de que el objetivo institucionalizado ha sido y está siendo el de convertir rápidamente a los niños en jóvenes adultos, digamos, lo más rápido posible. ¿Cómo me doy cuenta o cómo nos damos cuenta? Bueno, en 1000 formas. Una es el cansancio de los niños, el agotamiento, su propia expresión de hartazgo, de cansancio. Es decir, hoy podemos decir claramente que hay una niñez agotada. Esto que antes pertenecía al mundo de la ciudad aglomerada, digamos, ya se ha distribuido a lo largo de lo que antes se llamaba el mundo de lo rural, donde siempre de una manera utópica marcábamos esta diferencia entre lo urbano y lo rural, diciendo que esto no pasaría en los ambientes rurales. Sin embargo, por las travesías que uno tiene en la vida, de visitar muchísimas instituciones fuera de las ciudades, nota que ese agotamiento existe, que ese agotamiento es real, que hay una suerte de hartazgo por lo que llamamos la falta de sentido. No porque no haya cosas para hacer, sino porque se hacen demasiadas cosas que no tienen sentido. No porque no estemos ocupados, estamos demasiado ocupados, pero tal vez no haya un sentido. Y sentido aquí no quiere decir un sentido inmediato, no es un sentido de la vieja escuela filosófica de la inmanencia. Uno puede encontrar sentido aquí, pero luego se va y se suicida. No es una idea que les esté dando. Lo que quiero decir es que el sinsentido también es trascendental, ¿no? Es decir, cuando uno no se trata solo de un sentido de presencia, estamos aquí y esto tiene sentido, sino de un sentido que llamamos de trascendencia, más allá de aquí ahora, qué estamos haciendo, para qué lo hacemos, qué quiere decir todo esto,
¿Dónde está el sentido? Lo humano necesita el sentido simbólico de su existencia y no solo el sentido inmediato de su presencia. Esto también tómenlo en cuenta a la hora de revisar las presencias en la escuela versus las existencias en la escuela, que en algún momento yo he abordado bajo la idea de inclusión que Andrea retomó, que es podemos estar presentes en las aulas, pero ¿qué hay de la existencia de estos individuos? Parto de la idea entonces de que no es natural que la niñez viva la experiencia de la infancia, que para que se viva la experiencia de la infancia tiene que haber una condición muy puntual, que es entender la experiencia de la infancia como la liberación del tiempo cronológico, el apartarse del tiempo cronológico, el quitarse del tiempo cronológico, el quitarse, el salirse, el tener la experiencia de otro tiempo que no es el tiempo cronológico. ¿Por qué se define así? Esto viene de los griegos, bla, bla, bla. Siempre hay que mencionar a los griegos para que esto parezca una conferencia. Pero en aquellos tiempos había una representación mitológica muy bonita de ese tiempo llamado infancia, bajo el vocablo ayom, que significaba intensidad, no duración, intensidad en el tiempo. Era una de las figuras emblemáticas, entre otras tres, que era lo que te permite conjugar el tiempo, que es en tiempo ayón. El tiempo ayón es aquel que, repito, no se sabe cuánto dura. Todos ustedes tienen una percepción de ese tiempo hoy en día, cuando de pronto estás con alguien y te parece que ha pasado una eternidad. O lo contrario, ¿no? Que has estado horas y horas y parece que el tiempo no ha pasado. O cuando alguien está jugando y deja de lado aquella idea de cuánto pasó del juego, o cuando uno está leyendo, o cuando uno está paseando. La pérdida del relato cronológico es lo que los griegos llamaron ayón, tiempo de intensidad. Y se conjuga de una manera muy bonita, porque se conjuga tanto con un rostro infantil como con un rostro anciano. La representación mitológica de ese tiempo tiene estos dos rostros, aunque el más conocido es la serpiente que se muerde su cola, con la imagen del eterno retorno al punto de partida, esa sensación del tiempo que no pasa, No pasa porque hay un sentido y porque la intensidad nos permite ausentarnos de la preocupación de la duración cronológica de un suceso, de un hecho, de un evento. Esta es la experiencia que llamamos infancia. En términos más actuales podríamos decir que infancia es la liberación del peso del mundo, o la liberación de la responsabilidad ciudadana, o la liberación de la relación con el trabajo, para que esto quede todavía más claro. Es decir, que cuando se funda la institución llamada escuela, en griego skole o solé, esto significa literalmente tiempo detenido, o tiempo suspendido, o tiempo parado, y ustedes tienen ahí todas las traducciones, o directamente escuela como sinónimo de tiempo de pausa, de detención, tiempo entre paréntesis. Se debe al fundamento de crear una escuela, entre muchos otros, modernos, a propósito de la infancia en la calle, que entra a la escuela, todo lo que ya sabemos de la historia de la educación. Hay uno que a mí me interesa particularmente, que es justamente aquel de crear un espacio donde el tiempo sea diferente al tiempo del trabajo, al tiempo de la responsabilidad, tiempo de la obligación, un tiempo destinado a la niñez para que tenga infancia. Dicen los que saben que a partir de ahí se generan dos tipos de sociedades, ¿no?
las sociedades que han tenido infancia y las sociedades que no la han tenido. O que la infancia se les interrumpe por las guerras, por el aniquilamiento, por las desapariciones, en fin. Hay interrupciones a las sociedades llamadas de infancia, aquellas que también tienen tiempo libre. Esta es la definición más eficaz de escuela, tiempo libre. Tiempo libre. Escolé también quiere decir tiempo libre. Las sociedades con experiencia de infancia no son sociedades melancólicas, porque sus individuos no necesitan volver atrás todo el tiempo para buscar aquel tiempo mítico en el cual éramos felices, porque teníamos tiempo libre y no nos necesitábamos preocupar por el mundo, digamos, por la opresión de esta realidad llamada mundo. Las sociedades sin infancia todo el tiempo necesitan buscar un tiempo mítico donde sostenerse para pensar en aquello que se llama utopía o otro tipo de tiempo que no sea este que vivimos, ¿verdad? Por lo tanto, se puede hablar de una cierta desdicha adulta nuestra que consistiría en ir a buscar permanentemente un tiempo mejor y no encontrarlo, o encontrarlo y volver a refundarlo. Y aquí se nos va a plantear un milagro absolutamente complejo de desentrañar, que es si de lo que se trata es de volver hacia la infancia o de madurar hacia ella. Esa es una curiosa paradoja. ¿Qué hacemos? ¿Vamos hacia la infancia o venimos de ella y por lo tanto hay que volver atrás todo el tiempo a buscar esos momentos? Voy a empezar todo nuevo. Voy a tener es una ficción desde ya, ¿no? Esta sensación de ¿puedo volver a empezar o ya mi destino está arrasado o trazado de antemano? Es una hermosa pregunta. Va a la escuela, pero se vuelve tan leve, cada vez más leve, que ante la primera suba de cometas desaparece. Ese es el jubilado, ¿verdad? Jubilado. ¿Qué interrogante está dejando aquí Bruno Schulz? La idea, una idea para mí muy preciosa, que apenas rocea ahora, pero muy preciosa, de que de alguna manera la infancia tiene que ver con la liviandad, la ligereza, pero también la fragilidad de la cual empezamos a hablar al principio. Y que también tiene que ver con una idea de educación, donde la pregunta es si creemos en un destino trazado de antemano o somos justamente de los pocos en estas sociedades hipercapitalistas que creemos que no existen destinos trazados de antemano. Primera línea divisoria de lo que hacemos, de quiénes somos nosotros los educadores. Aquellos que no creemos que existan destinos trazados de antemano, destinos naturalmente trazados de antemano. Sin este punto de partida me es muy difícil darle continuidad a una serie de ideas, ¿no? Porque cuando uno cree que de verdad hay gente que ha nacido así y que se le va a hacer, y empezamos con encogimiento de hombros y todas esas cuestiones, evidentemente la educación es una falsedad, es hipócrita, porque lo que hace es repetir un mundo dividido entre gente que ha nacido con buena suerte y gente que ha nacido con mala suerte. Yo no veo el mundo de esa manera, hay gente que sí lo ve así. Pero en todo caso creo, como le pasó al personaje Bruno Schulz, que de lo que se trata la escuela es de una segunda oportunidad, no de una primera, de una segunda oportunidad. Este para mí es el tema crucial de la educación. Cómo dar segundas oportunidades a todo el mundo, no primeras oportunidades. La primera es el nacimiento. Contra eso, claro, es todo un laberinto ese tema, ¿no? ¿Qué hacer entre el primer
la primera oportunidad y la segunda, pero hay gente que se ensaña contra la primera oportunidad, ¿no? Y que cree que hasta que no cambie esa primera oportunidad no habrá segunda, si no mejora su cerebro de la primera. No podrá ser un cerebro de segunda oportunidad, y uno no cree en estas cosas. Uno lo que cree es que la primera oportunidad está dada, es la oportunidad natural, pero lo que hay que cambiar es la segunda oportunidad. Y ahí venimos nosotros, ¿no? El ejército de la segunda oportunidad, de alguna manera, la cruzada de la segunda oportunidad. Por eso cuando se dice emancipación, en mi honesto y humilde modo de ver las cosas, es emanciparse de la primera oportunidad. De eso se trataría. Quitarse de la forma en la que hemos venido al mundo. Irse de allí. Y avanzar en la segunda oportunidad, que no es otra cosa que cambiar de suerte. Cambiar de suerte. ¿Qué hace una escuela? Te ofrece suertes heterodoxas, infinitas, todos los potenciales de vida y de mundo, para que la gente en su segunda oportunidad tenga por fin la posibilidad de elegir, de tomar, de elaborar cuál es su posible destino, más allá del destino que le ha tocado en suerte, más allá del destino que le ha tocado en suerte. Si vuelvo a la infancia y uno dice, esta niñez, esta de ahora, no tiene tiempo liberado, por lo tanto no vive la experiencia de la infancia, en la segunda oportunidad hay que llegar todavía con más fuerza. Hay que reforzar la idea de dar infancia a la niñez. ¿Y qué es dar infancia a la niñez? Sino darle tiempo libre. Tiempo liberado de la responsabilidad, repito, ciudadana y del trabajo, por el agobio de eso que llamamos la doble realidad, ¿no? La realidad de la adaptación al mundo y la realidad de la contestación al mundo, de la crítica al mundo. De tal manera que estamos estresados, no solo por tener que adaptarnos a realidades que son muy difíciles, sino por estar protestándolas todo el tiempo, lo que no genera lo que mi autor preferido de la filosofía, Peter Sloterdijk, llama espacio de libertad. O sea, ¿cuál sería el espacio de libertad si nos la pasamos adaptándonos o protestándonos? El niño, la niñez, ha entrado en ese derrotero de hiperadaptación porque justamente la educación se ha vuelto aliada de una niñez sin infancia. La pregunta que nos podríamos hacer es si nosotros nos hemos vuelto también aliados de esa niñez sin infancia. Para mí son dos preguntas distintas. El sistema claramente ha destruido la infancia de la niñez, pero todavía podemos preguntarnos si vos somos aliados de esa idea o todavía estamos a tiempo de recomponer algún tipo de escenario. Voy a hablar de la primera vez. Tomó con sus dos pequeñas manos el rostro de su madre, deslizó sus dedos por la frente arrugada, esculpió los bordes laterales de los ojos, acarició sus mejillas, su piel sombría, dibujó el contorno de sus labios y se detuvo de pronto en su larguísima nariz. Allí permaneció largos minutos tocando la punta estremecida, los costados cálidos, sintiendo el vaho contenido y disperso, rozando con los pulgares el límite de los ojos, descendiendo y ascendiendo con una ternura extrema que la niña y su madre nunca antes habían atravesado. La madre, extasiada y en cierto modo perpleja, le pregunta a su hija: ¿a qué se debe tanto amor? La niña se sonrojó, entornó los ojos como si no quisiera abrirlos nunca más
Siguió explorando con su tacto firme todas las dimensiones de la nariz de su madre y respondió con una voz casi inaudible y suplicante: es que estoy a punto de decirte mi primera mentira. Cuando hablamos de primeras oportunidades, hablamos de ese ambiente que se ha considerado natural como un ambiente que debería ser profundamente narrativo para el cultivo de esas historias de vida, de esas historias del mundo que no podemos experimentar en nuestra vida privada y que necesitamos de lo público para comprenderlas. La experiencia de la familia es una experiencia acotada. Y no está mal que lo digamos. La mayoría de los niños necesitan ir a la escuela para multiplicar sus posibilidades narrativas. No pueden quedarse simplemente en la suerte narrativa que les ha tocado. Y entonces, hablando de esa primera oportunidad, les leeré el siguiente relato. El niño le pedía a su madre que le contara aquella historia pequeñísima para poder inventar infinitas variaciones entre medio. Sentía, ay, si la vida fuera así, de este modo, como dos puntos cuya distancia se hace necesaria para que sea posible alargar el mundo. Se apoyaba sobre su aliento, se recostaba sobre ese olor sin aroma de una piel abrasiva, y así podía imaginar fragmentos de un relato sin casi nada adentro y con todo por contarse. Ella, la madre, comenzaba siempre de la misma manera. En un país lejano, un búho cuidaba la puerta de entrada y acababa, hasta que un buen día el búho se quedó dormido. El niño pasaba las horas y los días imaginando universos entre el búho custodia y el búho dormilón. Los reinos, las princesas, los guerreros, los castillos, las noches de humaredas y fogatas, el crepúsculo siempre enrojecido. Pero el cuento se acabó cuando el niño abandonó los palacios y lo volvieron ansioso por las cantidades. Todo lo que escuchaba se transformaba en una pregunta por las cantidades, como si lo que interesara de verdad no fueran las causas, las incertidumbres, las dudas, sino las composiciones numéricas de las cosas. ¿Cuántas olas caben en un mar?, le preguntaba. ¿Cuántos minutos hacen la diversión de un juego? ¿Cuánta oscuridad define la penumbra? ¿Cuántos hombres son necesarios para beber y conversar? ¿Cuántas montañas son necesarias para cuántas nubes? ¿Cuántos movimientos componen una caricia? ¿Cuántas ideas se vuelven necesarias para que haya pensamiento? El niño no podía ver el mundo como partículas disueltas. Le era imposible divisar la separación entre los individuos, y algo le impedía entender que a veces las vidas no se suman ni se restan. Entonces crecer no era otra cosa que el peso agobiante de las explicaciones a lo largo de una tristeza indefinida. El niño no soportaba que algo fuese una unidad sin valor. Sentía entonces que una persona sola, o una flor, o un sombrero, no tendría más remedio que caerse del mundo. Ahora su madre, sobre todo su madre de los cuentos, está enferma, postrada. El tiempo es impiadoso con aquellos que insisten en continuar viviendo, y en vez de un relato, solo hay un único gesto, un encogimiento de hombros, algo parecido a ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Al niño que ahora es un adulto, que soy yo, le gustaría traducir con exactitud esa contorsión del cuerpo de su madre, pero le es imposible.
La fragilidad no es una lengua, ni menos aún una ciencia, sino, quién sabe, una larga paciencia. Su madre, que sabía susurrar en tantos idiomas, pasa sus últimos días en un gesto parco, un gesto tan pequeño como el tamaño de su cuerpo. El hombre, que era el niño, que soy yo, querría poner en fila la disgregación del tiempo, multiplicar los días hacia adelante y transformar ahora sí el caos en un número exacto. Pero en realidad lo daría todo para recordar juntos aquel búho, y nada desearía más que volver a escuchar la lengua de mi madre. Que soy yo, pero que no lo soy. Leo no quiere que yo le enseñe nada. Leo, cuando le pregunto ¿cómo te llamas?, me dice yo leo. Y yo le pregunto ¿vos lees? No, yo leo. Y ahí vamos en una conversación que no tiene ni pies ni cabeza, y cada vez que yo le traigo un cuento, algo de lo que forma parte de mis pasiones, él siempre me contesta de dos maneras. Lo que muestra lo que representa una época. Él me dice, ¿y esto para qué sirve? Y me dice, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Y yo le empecé a dar vueltas al asunto y dije, ¿por qué todo lo que yo tengo para enseñar tiene que servir para algo? ¿Y por qué todo lo que te quiero contar tendría que ver con tu mundo, y si no, no vale? Y pensé en una curiosa definición de qué es educar, y dije, gracias a Leo me doy cuenta que educar es enseñar cosas que no sirven para nada, y que enseñar es enseñarte cosas que no pertenezcan a tu mundo. Fíjense ustedes qué curioso. Esto es una torpe definición de la educación, es torpe, pero de alguna manera es una pedagogía en rebeldía a la época. Por eso, ya ante la pregunta de mi título de conferencia, que no me la olvido, la respuesta es: la educación o la escuela o los maestros nunca tienen que ser transparentes e iguales e idénticos a la época en la que se vive. Jamás, mucho menos en esta. Después necesitaré un tiempo para decir por qué, pero básicamente es para darnos cuenta que lo que forma parte de nuestra vida, las cosas más importantes de nuestra vida, las que celebramos como las cosas más importantes de nuestra vida, son las que no sirven para nada. Querido amigo, ¿para qué sirve la poesía? Para nada. Había en una librería famosa aquella frase: la poesía no sirve para nada porque la poesía no sirve para nada. Escrita en una especie de dibujo laberíntico, donde efectivamente, y uno tenía ganas de agregar a mucha honra, ¿verdad? Tenemos que encontrar aquellas cosas que no sirven para nada para que la niñez tenga infancia. Porque una niñez que solo hace cosas que sirven para algo no tiene el tiempo liberado y cree que todo es mercancía, trueque, etc. Cuando hablo con Leo, tengo el siguiente problema: Leo, ¿qué te puedo enseñar? Y Leo me dice: algo que no esté en YouTube. Y Andrea me mira así desde el fondo porque dice: uy, ¿y qué no hay en YouTube? Porque nosotros estamos viviendo una época de currículum youtubiano o netflixiano. Este es nuestro currículum. Sin embargo, la pregunta es: si ese currículum ya habita en los espacios privados, ¿qué hacemos en el espacio público? ¿Lo mismo? La respuesta es no. Justamente hay que alargar el mundo, ensancharlo, no hacerlo igual al de la época. Entonces Leo me dice y me propone que busquemos algo que no esté en YouTube. Yo me paso semanas rascándome la cabeza y digo: ¿qué no habrá en YouTube?
y le propongo que él me haga preguntas para buscar en YouTube a ver si está. ¿Se entiende? Entonces me dice, salsa de fileto para los ñoquis que hace mamá. Está en YouTube. ¿Cómo se hace la salsa de fileto? Está en YouTube. ¿Cómo se toca No maltrates mi fragilidad, Jorge Drexler? Está en YouTube. La poesía de mi amigo está en YouTube. Está en YouTube. ¿Quieren escuchar a Elena? Ya está en YouTube, Elena. No hace falta. ¿Qué no está en YouTube? ¿Ves? Me dice, leo todo el tiempo. ¿Ves que está? Entonces me doy cuenta, gracias a Leo, que es mi inspiración permanente, que él cree que saber tiene que ver con estar disponible algo por si quiero algún día saberlo. ¿Se entiende? Saber como disponibilidad del saber. Y este es un cambio muy hondo de generación en generación, que es que no se sabe, pero se sabe dónde está. No se sabe porque no se entra allí. Es como los que tienen ebooks, saben perfectamente que pueden acumular toda la literatura universal, incluso libros que de otra manera no encontraría. ¿Lo has leído? No, pero lo tengo. Esta es la conversación actual. ¿Qué te pasó con esa lectura? No, todavía no lo he leído, pero lo tengo. Está disponible. Mis propios colegas, cuando digo, bueno, fíjense Bruno Schulz, sí está disponible. Yo no quiero, no tiene que ver con la disponibilidad, tiene que ver con qué vínculo voy a crear con eso que supuestamente está disponible. Entonces le digo a Leo, creo que lo que te puedo enseñar es qué vínculo tengo yo con las cosas que algunas de ellas están disponibles. Y ahí yo encuentro mi función, mi tarea, que es contarle qué me pasa a mí con aquello que está disponible, que en un video de YouTube en 4 minutos 12 no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. ¿Qué pasa con Leo? ¿Qué pasa con esta generación, fruto de nuestra generación? ¿Y por qué estoy pidiéndole a los maestros no que no sean individuos de época, sean lo que quieran? Contra eso no hay nada. ¿Querés ver Netflix? Mira Netflix. ¿Quién soy yo para decir nada? Un detalle. El maestro no es el individuo. No coincide con él. Es una de las pocas profesiones, o oficios, o como quieran llamar, donde individuo y función tienen que diferenciarse. A diferencia de, bueno, un futbolista es un futbolista y ya está, un bombero es un bombero y ya está. Pero el maestro, fíjense en la siguiente y curiosa situación. Vos has decidido que no te interesa leer. Como individuo has decidido que no vas a leer, no te importa nada. Sin embargo, vas a la escuela a dar clases, o como quieras llamarlo. Pues bien, yo lo lamento mucho, pero vas a tener que mostrar un vínculo de pasión con la lectura. No podés transmitir tu propia individualidad. Uno cree en la pedagogía generosa, esa que va más allá de uno mismo, más allá de nuestras fuerzas, y calcula que toda vez que somos mezquinos en lo que ponemos sobre la mesa, estamos generando un mal, el mal de la mezquindad. Bueno, como yo no leo, o como yo leo solo estas cosas, eso es lo que voy a transmitir. No. Lo lamento, Lo lamento por lo que ganamos como salario, pero hay que duplicarse, de verdad. Esto lo dice muy bien alguien que a Lili y a mí nos gusta mucho, que es Stoner, personaje de la novela de John Williams. Cuando se jubila y se retira, unos alumnos le hacen una especie de homenaje muy austero y le preguntan: Stoner, ¿usted ha sido un buen profesor? Y él dice: yo creo que sí. No está muy seguro tampoco. Creo que sí, y creo que sí por 3 cositas, dice.
Una, porque creí que los libros dicen verdades que de otra manera yo no hubiera llegado a conocer. Podríamos poner en lugar de libros otras cosas, ¿eh? No estoy diciendo que solo los libros. Que verdades que otros nos ofrecen que no somos nosotros mismos. Si nosotros no podemos redescubrir el mundo como si la cosa recién empezara. Necesitamos recibir verdades que otros nos ofrecen. Y para ser un buen profeta, dice Stoner, este personaje, hay que dejar pasar las verdades que otros, no nosotros, tenemos para ofrecer. Lo segundo que dice es, y a mí me parece sensacional, que él se sentía un buen maestro porque en la calle lo saludaban como si se tratara de un artista. Y él dijo, hay algo de una dignidad artística y no de una habilidad técnica que nos confiere el estatuto de ser buen profesor. Como aquel que te dice, adiós profesor, está diciendo adiós. Aníbal Troilo, ¿no? Cuando te dicen eso de adiós profesor, uno dice, soy como un artista, tengo una cierta dignidad, que es lo que podemos llamar en otros términos el enseñar como arte. El arte de enseñar, no la técnica de enseñar. Aunque la época muestra lo contrario, ¿verdad? Que se trata de una técnica y no de un arte. Pero lo tercero es lo que vale la pena. Lo tercero que dice Stone, que ni las verdades ni la dignidad artística tenían que ver con mi propia estupidez, dice Stone. Efectivamente, uno tiene que disimular su propia estupidez para estar con estudiantes. Porque tu propia estupidez quiere decir estupor, ya lo sabes, no quiere decir imbecilidad, quiere decir ignorancia. Hay que disimularlo un poco y no caer en esta suerte de tentación de que somos tan próximos los estudiantes y nosotros, que lo que hay que hacer es confesar nuestra propia estupidez. Yo creo que no. Hay que esconder lo que puede causar un contagio estúpido de alguna manera. Lo dije técnicamente, ¿cierto? No, a mí la poesía no me gusta. Y soy el profe. A mí la paso, perdón, ¿no? Deja pasar, correte un poco para que el piano permanezca. No obstaculices el paso de la poesía que es mayor que vos. ¿Se entiende, no? De la música que es mayor que vos, de las matemáticas, de lo que quieran. Uno no puede interrumpir el paso de la humanidad simplemente por nuestra propia estupidez. Por lo tanto, a veces creo que la formación consiste en cómo dejamos nuestra estupidez de lado. Son como materias, cómo dejar la estupidez de lado 1, cómo dejar la estupidez de lado 2, etc. Y si no está en YouTube, efectivamente, busquen por cómo dejar la estupidez. Un relato muy corto con Leo. El niño pregunta si el perro echado al sol está dormido o muerto. Está dormido, le dice el hombre que lo acompaña. Pero parece muerto, insiste. No te preocupes, de verdad, solo está durmiendo. ¿Cómo te das cuenta?, pregunta el niño. Porque las patas le están temblando de rato, se mientras respira, y si nos acercamos, sentirá la proximidad y se va a despertar enseguida. El niño se rasca la cabeza, algo no lo conforma y se mantiene a distancia. Y el hombre le pregunta, ¿pero te gustaría saber si está dormido o muerto?, insiste el hombre. Entonces le da la mano al niño y lo invita a acercarse al perro. Pero el niño se desprende con brusquedad y le dice, no quiero saberlo, solo quiero preguntarlo. Hay algo muy bonito en esta historia, en este relato, mejor o peor construido, que tiene que ver con la diferencia entre preguntar y conocer, entre preguntar y saber. ¿Hay tiempo para preguntar o solo hay tiempo para conocer?
Conocer exige explicación, preguntar exige conversación. Las escuelas son espacios de conversación, no de explicación. Y el maestro es una figura de conversación, que es la otra pata de nuestra formación. Cómo nos volvemos capaces de sostener conversaciones con los niños. Cómo hacemos para estar a la altura sideral de una conversación con niños. No es como bajar a la altura del niño, es como subir a la altura del niño. Cómo sostener una conversación que debe estar cargada de narración, de pregunta, de duda, de juego, de ficción sobre todo. Esto también tiene que ver con que yo creo que hay que introducir en la escuela lo que llamamos la ficción como necesidad humana. No la realidad solamente como necesidad específicamente humana, sino la ficción como necesidad humana. La otra total. Escuchen este disparate. Toda la escuela primaria debe ser liberado de cualquier idea de trabajo. Toda, absolutamente. La escuela primaria es un lugar donde el trabajo ni se habla. Lo que no sé es la secundaria, no tengo idea. Pero la primaria es ese territorio, ese tiempo, espacio que hay que liberar. Hay que liberar porque se está cometiendo la peor de las traiciones y vamos a intentar darnos cuenta de esta traición en este momento. Ya voy a la segunda imagen. No soy como Andrea, que trae con fecha inclusive, ¿no? Villaje se puso. La mía dice Sal si puedes, Córdoba, 1978, imagínense. El último PowerPoint que hice. La traición consiste en lo siguiente. Desde los griegos se habla que educar consiste en un gesto, para no tener otra palabra, consistente en salir al mundo y aprender a vivir. Por menos que eso, nada. Cualquier gesto educativo, aprender la lengua, aprender una materia, incorpora en su propio movimiento este doble tópico. ¿Qué hay de conocer el mundo, pero también qué hay de aprender a vivir? Si ustedes quieren separar ambas cosas, se van a encontrar con un problema, que es salir a un mundo absolutamente remoto, que no tenga ningún vínculo con la vida que queremos hacer, o darle total atención a la vida fuera del mundo. Estoy pensando en experiencias muy concretas, que han hecho estos movimientos. Yo acabo de venir del Paraguay, donde en una escuela a 40 kilómetros de Asunción, los chicos están viviendo una vida fantástica, para tener un problemita dentro de poco, que es cómo salen un poco al mundo, ¿no? O si siempre va a haber esta protección de la vida. Pero vamos al otro, al arrojar los niños al mundo sin que hayan tenido la experiencia de la vida. Por lo tanto, cualquier gesto educativo involucra, casi que yo diría, es así como yo planifico lo que quiero hacer, lo que quiero decir, cómo toca el mundo y cómo toca la vida. Casi como decir, el mundo es de cualquiera, pero la vida es singular, ¿verdad? Entonces uno educa a cualquiera, pero genera efectos singulares. Mundo y vida. El mundo es la regla, la norma, y la vida es la excepción. Ya lo decía Fernando Pessoa, ¿no? Todos los hombres somos excepciones a una regla que no existe. La norma es una abstracción y todos somos excepciones. Entonces nosotros trabajamos con la totalidad, mundo, y con la excepcionalidad, vida singular. Nos toca este doble oficio, ¿qué le vamos a hacer? Si no lo sabían, les toca ver cómo dar
lo que tenemos a todo el mundo, pero también nos toca ver qué efectos singulares causan cada uno. Son dos procesos relativamente diferentes. Este gesto hoy está traicionado porque se escucha decir por ahí que ya no hay que salir al mundo, sino al mercado. Lo acabo de leer. Cuando yo escuché por primera vez salir al mercado, dije, a mí me encanta ir los sábados a la mañana. Como cuando escuché aquello de los tics, que me invitaron a hablar una vez sobre los tics, y yo iba a hablar de mi tío que se mueve todo así, porque no sabía eso de las nuevas tecnologías y tal. Bueno, pero la traición consiste en que ya no hay mundo sino mercado, y la verdad que la pérdida es enorme, es incomparable el mundo con el mercado. ¿Me entienden la diferencia? Es una diferencia absurda. Pero también hay una traición en aprender a vivir y ganarse la vida, como dicen estos teóricos. Hay que salir al mercado y aprender a ganarse la vida. ¿Cómo ganarse la vida? Así que casi hay como una especie de derrota inicial. Hay gente que se tiene que ganar la vida y otros que ya la tienen que ganar. Es así el mundo. O también nosotros somos aquellos que creemos que la vida ya está ganada. Como que se tiene que ganar la vida. ¿Y por qué siempre los mismos se tienen que ganar la vida? ¿Y por qué además se tienen que ganar la vida en empleos miserables? En becas de McDonald's. ¿Por qué se tienen que ganar la vida en trabajos no formativos? Mientras nosotros reservamos los trabajos que sí son formativos. ¿Por qué? La escuela está para pulverizar toda esa forma de entender el mundo y defender la idea de que hay que salir al mundo y aprender a vivir, no a ganarse la vida. Aprender a vivir quiere decir aprender a amar, aprender el silencio, aprender la soledad, aprender a leer, aprender el mundo y aprender las cosas importantes de la vida. Aunque estemos hablando de otra cosa, siempre esto tiene que ver con aprender las cosas importantes de la vida. Un almanaque. Cuando aparece este segundo dibujo, llamado materias que deberían enseñarse en la escuela, ya que hay que salir al mercado y aprender a ganarse la vida porque no lo hemos sabido hacer y porque además los maestros hoy son un obstáculo para la idea de mundo y de vida que están planteando algunos jerarcas. Somos un obstáculo. Lo más superfluo de ese obstáculo es que nunca vamos a estar al mismo ritmo que los jóvenes y que los niños. Eso es una tontería porque nadie pretende eso. Justamente quiero ser distinto a un niño y a un joven para poder conversar y enseñar. Pero el obstáculo consistiría en que mientras nosotros queremos esa emancipación de la suerte, en general lo que se está queriendo es una sujeción a la suerte. Un mundo natural, digamos, un mundo naturalmente determinado por la primera oportunidad. En las materias que deberían enseñar en la escuela, que fue rápidamente quitado de la página oficial, pero que yo tengo como amigos que siempre están a la búsqueda de estos hallazgos. Hay 8 materias. Ya pueden ir pensando cuál materia ustedes darían, cuál materia les gustaría dar de las 8 que tienen tanto que ver además con nuestra formación. Nosotros hemos estudiado para poder dar materias como esta, por ejemplo, nutrición, que aquí me cabe la duda de si se trata de saber cómo comer o saber cómo
detectar comida estropeada que mata del ministerio, no lo sé todavía. Nutrición. Inteligencia emocional, una materia. Inteligencia social, otra materia, pero no es la misma. Una cosa es cómo ser feliz uno, y otra cosa es cómo, puedo ser una mala parte, no, cómo joder a los demás. O sea, la inteligencia social es cómo joder a los demás, la inteligencia personal es cómo ser feliz yo. ¿No? Contabilidad, la cuarta materia, martes de 11 a 12. Oratoria, ventas, felicidad y positividad. O sea, no solo hay que poner cara de feliz, sino que hay que ser imbécil. Que yo creo que hay una diferencia. Yo puedo ser feliz, pero no tengo esa cara de marmota. Bueno. Y la última materia se llamaría creatividad, y ahí todos dicen, por fin. No, es creatividad e innovación. O sea, esto viene junto a la mano de inventarte algo tecnológico. No es solo, que se voy a hacer un dibujo, un poema y tal. Bueno, estas son las 8 materias. ¿Alguien se ofrece? ¿No? ¿Alguien tiene que ver con esto? ¿De dónde sale esto? ¿Saben de dónde sale? De las materias de formación del empresariado, que son exactamente estas. ¿Por qué nutrición? Yo me sigo preguntando porque no lo entiendo, pero digamos, tendrá que ver con mundo sustentable, mundo sostenible. Mientras se cae para abajo el mundo, se habla del mundo sostenible. Esta es la masacre de la infancia, claro, esta es la masacre de la infancia. Por eso uno sigue sosteniendo que la escuela es el lugar donde defender la infancia y dársela a la niñez para madurar hacia ella. Todavía no lo entiendo. Ya sé, esto pasó hace mucho tiempo. Pero quería que lo supieras, ahora que la fragilidad no solo está en mí, sino también en vos. La mutua fragilidad. Yo ya no remonto cometas, ni me subo a las medianeras, ni me río por cualquier cosa. Qué pena. Pero quisiera ser capaz de cambiar tu fragilidad por la mía. Que me regales y me regañes de nuevo. Eso prefiero. Ahora que te cuesta tanto sostenerte en pie, te pido perdón. Pero yo no lo rompí. Se cayó. Muchas gracias. Si alguien quiere comentarle algo o preguntarle algo a Carlos. Pregunta a una amiga, ¿qué se hace con la impotencia que sentimos tanto en el aula? Sí, a mí cuando lo habla por mí, ¿no? Porque yo me tuve que salir del aula de impotente nomás, hace años. Mientras que vos relatabas estas situaciones, a mí me agarra esta impotencia. Digo, ¿qué hago con la impotencia? Con esto, que lo sé y no lo puedo llevar a cabo, ¿qué hago? Me siento impotente porque... ¿Estás segura? En momentos sí. En momentos. Y en otros están mis chicos, mis alumnos. Eso. Pero hay muchos momentos en que... Claro. Con mis padres, con mi pareja, con mi familia. ¿Qué hace cuando uno se siente impotente si no una cierta rebeldía? Eso de cogerse de hombros y decir que se le va a hacer no va conmigo, no creo que vaya con el educador, salvo que uno sea educador por empleo, porque la verdad que no hay otra cosa y uno tiene que estar empleado de algo. Pero como sabes, la educación es una respuesta a rostros concretos, personas concretas, cuerpos concretos, por lo tanto genera una responsabilidad ética que no se puede soslayar, no se puede uno decir, que me importa. Al contrario,
Por lo tanto, hay una necesidad de cierta rebeldía, por supuesto. Yo ahí sí que creo que la rebeldía no sería adolescente, sino que sería una rebeldía de uno mismo contra la idea del sistema que uno tiene dentro de sí, ¿no? Que yo creo que a veces decimos que el sistema no me lo permite y tal. Yo todo el tiempo tengo que vérmelas con el sistema. Soy investigador principal de CONICET. Imagínate lo que me piden cada 2 años para mantenerme lejos y no me quedo sin trabajo. Y muchas de las cosas que tengo que hacer las tengo que hacer para que no me pase, como le pasa a un niño, ¿verdad? Que tiene que hacer esta prueba para que no, pero bien podríamos no hacerlo, ¿verdad? Bien podríamos hacerlo de otro modo. Y yo creo que además he aprendido a resolverlo de una manera muy rápida, que no interfiera en el vínculo esencial que tengo con la educación. Cuando digo es el sistema el que no me deja, lo que digo, bueno, lo voy a resolver lo más rápido posible para poder hacer las cosas que de verdad creo que valen la pena. ¿Se entiende? Por ejemplo, déjame darte un ejemplo muy sencillo. Cuando en el CONICET nos piden nuestras producciones, así se llama, el orden en que lo tenés que presentar son artículos en revistas internacionales con referato internacional, libros, capítulos de libros y libros. O sea, el libro es lo que menos importa. ¿Qué? Lo que menos importa. Si de verdad yo dijera que el sistema no me deja, me lo pasaría escribiendo artículos que nadie leería. Y yo me he declarado en rebeldía, pero es una rebeldía, creo yo, inteligente. Disimulemos. ¿Sabes? Esa idea de disimular. Disimular que estás registrando, disimular que estás evaluando, pero en realidad no pasa por ahí la cosa. Nadie en serio puede pensar que lo que estás haciendo es evaluar el aprendizaje de un niño, porque el aprendizaje de un niño todavía no tiene la cristalización que el tiempo necesita para hacer aprendizaje. Lo que hacemos es una bestialidad de identificar enseñanza con aprendizaje. Esas son pequeñas rebeldías. Entre lo que yo aprendo, lo que yo enseño y lo que vos aprendés, habrá un abismo. Y que yo tengo que evaluar el tamaño del abismo, no. Te deseo lo mejor, ¿eh? Ojalá aprendas todo lo que quieras, pero yo no puedo hacerme responsable de eso. Me voy a hacer responsable de lo que enseño. Y eso sí, a fondo. Porque cuando estudio estas cosas es por la responsabilidad para transmitir algo. ¿Qué aprendés vos y qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Es más emancipador dejarte en paz o estar encima tuyo? Hablen los progres de este asunto, ¿no? Yo creo que es mucho mejor dejar en paz a la gente, que tenga tiempo para leer, que tenga tiempo para hacer, por más que lo evalúen permanentemente. Sé que no se va a dar en mi tiempo, se va a dar en el tiempo del otro, es del otro, no es mío. Tan simple como esto, una rebeldía entre el enseñar y el aprender. Hagamos lo que el sistema nos pide, porque estamos en un sistema público que necesita un registro, pero que no nos impida, que no esté antes que mi vínculo con la gente. Jamás. Carlos, Sí. quiero preguntar. Cántate algo. No, vos recién hablabas del tema del nivel secundario, ¿no? El nivel secundario, un poquito una bajadita de política educativa, es que el secundario tiene que preparar para el mundo del trabajo y para estudios superiores, ¿no? Y con esto que recién venías comentando te quería preguntar, ¿qué pensás vos de cuando aparece esto de que vos recién manifestabas que la enseñanza es nuestra y el aprendizaje es del alumno? ¿Qué sucede cuando el sistema te baja lo que es lo prescriptivo? La soberanía de la comunidad educativa. La soberanía de la comunidad. No puedo creer que una comunidad educativa no tenga soberanía para disimular sus verdaderas intenciones. Es decir, el lineamiento es un lineamiento técnico que va a cambiar de aquí a 2 años, 4 años, 6 años. Lo que está en juego no es el lineamiento técnico, está en juego es salir al mundo y aprender a vivir. Por otro lado, ahí hay una paradoja notable, que es, ¿qué mundo del trabajo? ¿Qué mundo del trabajo? ¿Cuál es el? Yo no, o sea, es justamente la época en que no hay trabajo. Entonces es
Y además los trabajos que hay no son formativos. Y esta es una discusión de la revolución industrial. Listo, me voy a poner en profe ahora. Sonaste. ¿Cuándo se celebra en Uy, ahora no me acuerdo la fecha. Ayuda, googlealo. Dale. Hay una discusión en la historia que es maravillosa sobre el derecho al trabajo y el derecho a la pereza. A la pereza. Hay una discusión muy hermosa. Quien encarnaba el derecho a la pereza de los trabajadores era el yerno de Carlos Marx, peleado con Marx, evidentemente. Porque se llamaba Paul Laforde. Es un texto muy chiquitito, lo pueden buscar, está disponible. Él presenta este texto en el Parlamento francés, llamado El derecho a la pereza, porque está completamente asolado viendo cómo la gente quiere trabajar más y más y más y más, en vez de andar emborrachándose por ahí, celebrar la vida por ahí. Y él se pregunta en un momento, ¿pero qué es más vida? ¿Qué es más vida? Trabajar 15 horas por día en algo que maquinal, repetitivo, que no te forma, que no tiene nada que ver, que al contrario te mata desde el punto de vista del cuerpo, desde el punto de vista espiritual. Eso es más vida que salir a festejar, que celebrar la vida. Y él propone aquello que en su momento fue revolucionario, porque el derecho no era el derecho de ahora, digamos, que es el derecho a la pereza, que es un viejo hábito de los griegos, además, ¿no? El estudio tenía que ver con la pereza, el estudio tenía que ver con el no hacer nada, el estudio tenía que ver con un vínculo descansado, con un vínculo despretencioso, no pretencioso. Por lo tanto, hoy está en juego eso. Yo no lo desconozco y sé que hay una imagen de humanidad a la cual yo quisiera revelarme y contraponer otra en la medida de lo posible. Por lo tanto, ¿qué hacer con ello? Bueno, atenderlo, pero no... Ahí sí que yo me pondría como un obstáculo para que eso pase como si fuera natural, que lo que hay que hacer en la secundaria y es aprender a trabajar, aprender a cómo funciona el mundo horroroso. ¿Y dónde están los futuros filósofos, los futuros poetas, los futuros? ¿Dónde están? ¿Quién los va a formar? ¿Qué van a salir? Como otra vez el talento va a ser individual y vamos a ir a un show de talentos en la tele, o va a depender de la buena suerte o la mala suerte con la que has nacido. Entonces la imagen de la humanidad está siendo la del empleo o desempleo. Para eso y la Fox se lo preguntaba: ¿venimos al mundo para sufrir? Tradición judío-católica, qué sé yo, o venimos al mundo para festejar el público. Bueno, no te digo que yo solo crea en el festejo, no solo, te quiero decir, un ratito podemos sufrir también, sentir solidaridad por el sufrimiento ajeno, y etcétera, etcétera. Pero solo digo esto. En Canadá, el sistema secundario es un sistema optativo. Es obligatorio, pero las materias son optativas. Los chicos de 14 años tienen que decidir qué quieren de toda la disponibilidad, qué quieren tomar de él. Yo tengo un caso muy conocido, muy familiar. Va a Vancouver, ¿ve? Y entonces llega el primero de escuela y le dice: usted puede elegir, ¿no? Usted puede elegir. Y ella estaba fascinada porque dice: bueno, por fin, fuera matemática, fuera historia, fuera geografía. Y elige acrobacia, danza sobre patines, dibujo, no sé, cosas rarísimas. Elige todo eso sin darse cuenta que optativo no quiere decir superfluo, y que en esas materias también se trabaja mucho, que hay que trabajar y que hay que conocer cómo patinar y cómo hacer acrobacia. Ya el segundo año, cuando tengo que elegir, dijo: me parece que esta vez voy a volver a la matemática. Es interesante eso. Ves cómo funciona, ves que no es cierto que si hay opciones
la gente es cómoda, es mentira eso. Pero hay que vivir una vida de opciones, hay que proporcionar. Y es una pena que la educación no sea justamente el lugar donde se proporcionen opciones que no sean mercancía, trueque, consumo, intemperie, pobreza, miseria, otra cosa. Por eso hoy decimos que la escuela ocupa un tercer lugar, ¿no? No es ni la intemperie, no puede parecerse ni a la calle en su intemperie, ni al centro comercial. Tiene que ser algo distinto. Para la niñez, sobre todo, tiene que ser algo distinto. Y ya basta de críticas a la escuela, basta. Lo que hay que hacer es cuidarla, hay que considerarla un refugio sin el cual el resto de los chicos estarían en la calle de la intemperie o en un centro comercial, que es igualmente terrible. No te contesté, pero te tenía que decir. Que me había olvidado de ese. Creo que sentimos, los que estamos en este rol de educadores, creo que sentimos como que también la presión entre este lineamiento que muchas veces es escrito, formado, hecho por gente que ni ha pisado el aula, y por otro lado este mundo de afuera. Yo soy profe de inicial y me ha pasado planteos de los padres, así, sin comentarios, de decir, pero ¿qué hicieron? No? Cosas que por ahí no son palpables en objetos, el decir, hacer una ronda de intercambio y un diálogo de decir de qué me molesta a mí, que no me gusta que me hagan, porque tengo 5 años y es el único espacio que quizás pueda decirlo, es el espacio que interactúo con 20 niños más, y poder expresarme y poder lograr hablar y sentir que en algún momento de ese día voy a tener ese espacio. No es algo palpable que se pueda poner en una revisita cuando entran los padres y ver. Y muchas veces nos cuesta mucho llegar a eso. Bueno, en este caso yo tengo la opción de estar trabajando en un lugar que tengo mucho espacio, mucho contacto con los padres, que me dan mucho lugar para trabajar como claramente quiero trabajar, que eso a veces no sucede. Entonces es como que en algún momento siento que como docente, cuando piso otros lugares y quiero como implementar lo mismo, como que siento que me devora todo ese lineamiento, el contexto, la sociedad, propiamente los directivos del lugar. Es como que a veces estás muy condicionada en cómo actuar, pero apoyo esto que dentro de 4 paredes se va a hacer muchísimo. No, pero hay que hacerlo público, ¿no? Que no quede solo como algo sigiloso, privado, entre vos y tus alumnos. Hay como que gritar un poco esta rebeldía. Yo no la considero ingenua. Hay varias imágenes para esto. Hay alguien que las ha planteado en términos de doble agente. A mí no me gusta la imagen, pero se ha dicho, se ha escrito por ahí que vos sos un doble agente, ¿no? Como educador. Trabajas para el sistema, pero trabajas con personas. Del modo en que pongas este vínculo y ordenes esta relación, y qué viene primero y qué viene segundo, ahí estará tu forma de posicionarte, ¿no? Si vas a anteponer el para al con, o si vas a anteponer el con al para, ¿verdad? Yo creo que está como el secreto de la cuestión, ¿no? En este aprender a vivir nos toca a nosotros primero, ¿no? No es algo que le tenemos que donar a nuestros pibes, es algo que tenemos que hacer con nosotros mismos primero, ¿no? Porque la verdad es que nosotros no hemos sido educados para salir al mundo y aprender a vivir. Hemos sido educados para otra cosa, y lo que los pibes nos están pidiendo hoy es eso otro, es la experiencia, es el sentimiento, es la sensación, ¿no? Sobre todo en la escuela secundaria, ¿no? En la escuela secundaria los pibes quieren hablar, y los docentes se mueren de miedo, quedan en silencio, quedan panicosos, ¿no? Frente al sentimiento, frente a la emoción. Entonces, a mí lo que me parece básico es trabajar eso sobre nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros sentimos frente a esto? Trascender nuestros propios miedos, o en todo caso, si no los podemos trascender, aprender a convivir con ellos, ¿no es cierto? Mira, sabiendo que en algún momento van a aparecer. La peor frase que yo he escuchado es: hay que ver cómo son estos chicos, hay que ver cómo son estos jóvenes. No pasa nada con ellos, No, ¿eh? Hay una profunda revisión de qué significa
la distancia necesaria para educar. Y yo lo voy a plantear así, dame 2 segundos. ¿Tengo 2 segunditos más? ¿O se enfría de la proximidad que se había planteado en un momento histórico, de que tenés que ser cómplice, amigo de los estudiantes? Yo hoy planteo que tenemos que ser alteridad, que hay un ejercicio de alteridad que tenemos que practicar. Alteridad significa controversia, volver a gestionar aquello que Aristóteles, que Sócrates sobre todo hacía también, que es: yo no soy vos, y para poder decirte algo me tengo que alejar, para que lo pienses por vos mismo y veas la separación que hay entre tu vida y la mía. Esto en la relación de padres es imposible. Es imposible. Lo que no le quita belleza, pero es imposible la distinción entre tu vida y la mía. Se puede hacer mejor o peor, pero digamos, no es la institución que va a emanciparte. No es la institución de la cual te vas a ir al mundo, al contrario, es la institución que permanentemente te obliga a volver a casa. En ese sentido, la escuela es otra cosa. Y por eso no hay continuidad entre familia y escuela, a pesar de lo que dicen muchos teóricos. A mi modo de ver, hay ruptura. Porque el mundo real está en la escuela, no está en la familia. El mundo real llamo al mundo ese que defendemos, diverso, múltiple, heterogéneo, heterodoxo. Ese mundo no va a estar en el seno de la familia, va a estar en el seno de la escuela. Esa oportunidad no tiene que ser un problema, sino un punto de partida. Pero para que haya transmisión de algo, de ese mundo que ha pasado, que no está acá presente, yo necesito reelaborar mi experiencia. El educador es alguien que tiene que reelaborar su experiencia, no le alcanza con la experiencia. No te alcanza con decir yo ya lo leí. Lo que hace un educador es reelaborar eso que yo llamo la anterioridad. El padre también está antes que su hijo, eso es evidente. La madre está antes. Pero el educador no tiene autoridad porque está antes, sino porque ha reelaborado lo que ha pasado antes en términos de contártelo. Al fin y al cabo, si quieren, a esto se sintetiza lo que es la tarea docente. Una función de alteridad del otro mundo, la otra vida, que reelabora el mundo anterior para poder contárselo a los nuevos, digamos. Claro, uno le agregaría otra A, además de la alteridad, porque recién empecé a pensar esto y voy por la A, ¿verdad? Alteridad, anterioridad. No se me ha ocurrido una virtud ni con B, ni con C, ni con D. La otra es la amorosidad. Claro, ¿qué me importa que hayas reelaborado si no me transmitís un vínculo de pasión? Amorosidad no quiere decir amor ciego, quiere decir amor complejo, amor duro, amor arduo, amor difícil, eso, estar afectado. Así que yo creo en eso, ¿sabes? Que la revisión que pasa por nosotros es que tal vez la tarea ahora no consista en la proximidad, sino en la alteridad, que no consista en la autoridad, sino en la anterioridad, y que no consista en lo cognitivo, porque lo cognitivo está disponible, sino en lo amoroso. Bueno, si les parece, con esto, con el oso perezoso, podemos ir terminando y seguirán con el heno a la tarde y tantas sorpresas y novedades. Sorteos. Bueno, sí. Bueno, hasta luego. Muy bien. En la entrada, en la acreditación, nosotros les dimos un numerito. Así que espero que no lo hayan perdido. Y si no aparece,
Me llevo los regalos yo. No, espero que los tengan con ustedes. Una caja de alfajores de De los amigos. Un segundo. Elena no tiene No mire, no mire. el 1. 0-0, Paola Sapia. Una pintura hecha por Silvia Lautonian, como se sortea ahora, que sigue sacando.